Devocional que bendice. Charles Spurgeon, 7 de enero. Jesús ha de ser el modelo en nuestra vida. Cita bíblica Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. El creyente no siempre vivió para Cristo. Empezó a hacerlo cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado y cuando, por la gracia, fue llevado a ver al Salvador que agonizaba mientras hacía la propiciación por la culpa de los hombres. Desde el momento del nuevo y celestial nacimiento, el hombre empezó a vivir para Cristo. Jesús es para nosotros, los creyentes, la única perla de gran precio, para conseguir la cual deseamos desprendernos de todo lo que tenemos. Él ha ganado nuestro amor de tal manera que nuestro corazón solo late por Él. Quisiéramos vivir para su gloria y morir en defensa del Evangelio. Él es el modelo de nuestra vida y el dechado según el cual quisiéramos esculpir nuestro carácter. Las palabras de Pablo significan más de lo que la mayor parte de los hombres piensan. Indican que el propósito de la vida de Pablo era Cristo. Sí, Jesús era su vida. Según las palabras de un cristiano de la antigüedad, Pablo comió, bebió y durmió la vida eterna. Jesús era para Pablo su mismo aliento, el alma de su alma, el corazón de su corazón, la vida de su vida. ¿Puedes decir como cristiano que vives para este ideal? ¿Estás haciendo tus negocios para Cristo o los haces para agradarte a ti mismo y para provecho de tu familia? Tú preguntarás, ¿acaso es este un motivo mezquino? Para el cristiano sí lo es. Él profesa vivir para Cristo. ¿Cómo puede, pues, vivir para otro fin sin cometer adulterio espiritual? Hay muchos que en alguna medida cumplen con este principio, pero ¿quién se atreve a decir que ha vivido enteramente para Cristo, como lo hizo el apóstol? Sin embargo, solo esta es la verdadera vida de un creyente. Su fuente, su sostén, su modelo, su fin, todo se resume en una palabra: Jesucristo. Señor, acéptame. Aquí me presento pidiendo vivir solo en ti y para ti. Permíteme ser como el buey que está entre el arado y el altar, para trabajar o para ser sacrificado, y que mi lema sea: listo para todo. Comentario bíblico: vivir para Cristo y servir sin temor a la muerte. Filipenses 1:21-26. Nueva traducción viviente. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si sigo viviendo puedo hacer más trabajo fructífero para Cristo, así que no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que continúe viviendo. Sabiendo esto, estoy convencido de que seguiré viviendo para ayudar a todos ustedes a crecer y a experimentar el gozo de su fe. Entonces, cuando vuelva a visitarlos, tendrán aún más razones para sentirse orgullosos de lo que Cristo Jesús está haciendo por medio de mí. Reina Valera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora reflexionemos en este inspirador pasaje. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta declaración resume toda la vida cristiana en una sola frase. Pablo no dice simplemente que Cristo es importante para él, ni que Cristo ocupa un lugar central en su vida. Afirma que Cristo es su vida misma. Vivir, para Pablo, no tenía sentido separado de la persona y obra de Jesucristo. Cada pensamiento, cada decisión, cada sacrificio encontraba su razón de ser en él. Por eso, cuando considera la muerte, no la ve como pérdida, sino como ganancia. La muerte no destruye su esperanza, sino que la consuma. La muerte, en el pensamiento de Pablo, no es una derrota para el cristiano, sino una transición gloriosa. Es como una graduación que introduce al creyente en una realidad más plena. En primer lugar, su muerte glorificaría a Cristo, porque sellaría con sangre una vida entregada al Evangelio. En segundo lugar, su muerte le permitiría estar en la presencia inmediata del Señor, lo cual era su mayor anhelo. Para Pablo, vivir significaba servir a Cristo aquí. Morir significaba disfrutar a Cristo plenamente. Esta comprensión derriba dos ideas erradas que han surgido a lo largo de la historia.
No hay lugar para la noción de un alma dormida, como si el creyente quedara en un estado inconsciente hasta la resurrección. Tampoco hay espacio para la idea del purgatorio, como si el creyente tuviera que purificarse mediante sufrimiento antes de ver a Dios. Pablo esperaba, al morir, estar con Cristo de manera consciente, cercana y gloriosa. Spurgeon comentó que este pasaje enseña claramente que Pablo no temía a la muerte. Aunque reconoce que algunos creyentes pueden sentir temor al morir, ese temor no debería dominar el corazón cristiano. Si existe, no es señal de maldad, sino de una fe debilitada que necesita fortalecerse en las promesas de Dios. La muerte, para el creyente, ha sido despojada de su aguijón. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Aquí Pablo introduce una tensión santa. Aunque anhela estar con Cristo, reconoce que mientras viva puede seguir dando fruto. Él estaba convencido de que Dios tenía un propósito activo para su vida presente. No concebía una existencia estéril o inútil. Si seguía viviendo, sería para el avance del Evangelio y la edificación de la Iglesia. Este pensamiento confronta a muchos creyentes. Hay cristianos que no viven con la certeza de que su vida producirá fruto para el reino de Dios. Pablo, en cambio, vivía con una seguridad profunda. Su vida estaba en manos de Dios y sería usada para su gloria. Esa convicción daba sentido tanto a su sufrimiento como a su perseverancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo se encontraba en una verdadera encrucijada espiritual. Por un lado, el deseo de partir y estar con Cristo. Por otro, la necesidad de permanecer para servir a los creyentes. No era una lucha entre el bien y el mal, sino entre dos bienes. Ambos caminos glorificaban a Dios, pero de maneras distintas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El deseo de Pablo era intenso y sincero. No era un escapismo ni una huida del dolor. Tampoco era un cansancio depresivo de la vida. Era un anhelo santo, nacido del amor profundo por Cristo. El cielo le atraía porque allí estaría libre del pecado, de la tentación y del sufrimiento, y porque allí disfrutaría de una comunión perfecta con su Señor. Clark explica este deseo mediante la imagen de un capitán de barco que anhela zarpar y volver a su hogar, pero que permanece anclado por el bien del viaje y de los pasajeros. Pablo no estaba encallado ni desesperado. Estaba dispuesto a esperar, sabiendo que en cualquier momento Dios podía llamarlo a puerto seguro. Spurgeon añadió que el viaje del alma al cielo no es largo ni tormentoso para el creyente. Basta con desplegar las velas, y en un instante el alma llega a su destino. Esta imagen llena de consuelo a los que temen el proceso de morir, recordándoles que el poder de Dios sostiene al creyente hasta el final. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí se revela el corazón pastoral de Pablo. Aunque deseaba estar con Cristo, estaba dispuesto a quedarse si eso significaba bendecir a otros. Su vida no giraba en torno a su comodidad personal, sino al bien espiritual de la Iglesia. El amor por Cristo se manifestaba en amor sacrificial por los creyentes. Pablo tenía fe y confianza, pero no una certeza absoluta sobre su futuro inmediato. Esto es un consuelo para nosotros. Aún los grandes siervos de Dios no siempre conocen con exactitud lo que ocurrirá. Sin embargo, descansan en la soberanía divina. Pablo fue liberado, visitó nuevamente a los filipenses y tiempo después fue martirizado en Roma, cumpliendo así el propósito de Dios en cada etapa de su vida. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La relación entre Pablo y los filipenses era profunda y afectuosa. Él sabía que su regreso traería gozo, ánimo y crecimiento espiritual. Todo esto, sin embargo, no apuntaba a la gloria personal de Pablo, sino a la gloria de Cristo obrando a través de su siervo. Este pasaje nos llama a examinar nuestra propia vida. Podemos decir con honestidad que vivir es Cristo para nosotros. ¿O Cristo es solo una parte de nuestra vida? Pablo nos muestra que la verdadera vida cristiana encuentra su sentido, su fuerza, su esperanza y su destino final en una sola persona, Jesucristo. Vivir para Él da sentido a la vida. Morir en Él asegura una ganancia eterna. Al reflexionar en este devocional, comprendo que la verdadera vida cristiana no consiste simplemente en creer en Cristo, sino en vivir enteramente para Él. Estas palabras de Pablo confrontan mi corazón y me obligan a examinar mis motivaciones, mis decisiones y el rumbo de mi vida.
Decir que vivir es Cristo no es una frase poética ni un ideal inalcanzable, sino un llamado diario a rendirle todo lo que soy. Entiendo que Cristo no quiere ocupar un espacio entre muchas prioridades, sino ser el centro desde el cual todo lo demás cobra sentido. Aprendo también que cuando Cristo es mi vida, el temor a la muerte pierde su poder. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una puerta hacia una comunión más plena con Él. Esto no me lleva a despreciar la vida presente, sino a valorarla como una oportunidad sagrada para dar fruto, servir a otros y glorificar a Dios con fidelidad. Mientras Él me conceda aliento, mi vida tiene propósito y misión. Este devocional me recuerda que vivir para Cristo implica negarme a mí mismo, renunciar a fines egoístas y abrazar una vida de obediencia, aun cuando implique sacrificio. Sin embargo, ese sacrificio no es pérdida, sino ganancia, porque todo lo que se entrega a Cristo es transformado en gloria eterna. Hoy decido, con humildad y dependencia, que mi anhelo sea el mismo del apóstol, que mi vida y aún mi muerte reflejen que Cristo lo es todo para mí. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Suscríbete a Devocional que bendice y comparte en los comentarios aquello por lo que deseas oración. Si estás en medio de una prueba, intercediendo por un ser querido o buscando cumplir un propósito, este es un espacio para ti. También puedes dejar palabras de fe para edificar a otros que crecen en la fe. Haz del Señor tu mayor deleite, y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Entrégale tu senda, confía plenamente en Él, y Él obrará en tu vida.